Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. La pantalla estaba apagada, pero aún así parecía pesarme en la mano. No era el aparato lo que me incomodaba, sino el nombre que había visto unos minutos antes: Carlos. Hacía 3 años que no hablábamos. 3 años que parecían una vida entera. Carlos había sido uno de mis mejores amigos. Nos conocimos en el trabajo, en una oficina pequeña donde todos terminábamos sabiendo demasiado de la vida de los demás. Con el tiempo dejamos de ser solo compañeros. Compartíamos café por las mañanas, bromas durante el almuerzo y largas conversaciones cuando salíamos tarde de la oficina. Yo confiaba en él. Mucho. Por eso lo que ocurrió después me dolió tanto. Todo comenzó con un proyecto importante. La empresa buscaba a alguien para dirigirlo y yo llevaba meses preparándome. Había estudiado, había trabajado horas extra, incluso había renunciado a algunos fines de semana con mi familia para que todo saliera perfecto. Carlos lo sabía. Sabía lo importante que era para mí. Un día el jefe nos llamó a su oficina. Recuerdo el aire frío del lugar, el sonido del reloj en la pared y el silencio incómodo antes de que hablara. El proyecto se había asignado, pero no a mí. Se lo habían dado a Carlos. Al principio pensé que era una decisión normal. Tal vez el jefe había visto algo en él que yo no había visto. Intenté alegrarme por mi amigo, aunque por dentro sentía una mezcla amarga de decepción y tristeza. Pero días después descubrí la verdad. Un compañero me contó, casi en secreto, que Carlos había hablado con el jefe antes de la decisión. Había presentado el proyecto como si fuera suyo, usando muchas de las ideas que yo le había compartido durante nuestras conversaciones. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando escuché eso. Sentí que el estómago se me encogía. No podía creerlo. Quería pensar que era un malentendido, pero las piezas comenzaron a encajar con demasiada claridad. Lo confronté esa misma tarde. ¿Hablaste con el jefe sobre el proyecto?, le pregunté. Carlos tardó en responder. Ese silencio fue suficiente. Intentó explicarse. Dijo que no lo había hecho con mala intención, que solo había mencionado algunas ideas, que el jefe había tomado la decisión. Pero yo ya no escuchaba. Dentro de mí, algo se había roto. La confianza, tal vez. O la amistad. Ese día me fui del trabajo sin despedirme. Durante semanas no respondí sus mensajes. Después dejó de escribir. Con el tiempo dejamos de vernos por completo. Pensé que el enojo se iría. No ocurrió. Pasaron meses, luego años. Cada vez que alguien mencionaba su nombre sentía el mismo nudo en el pecho. No gritaba, no hablaba mal de él. Pero dentro de mí guardaba algo oscuro. Era una especie de deuda emocional. Una cuenta pendiente que nunca se había pagado. Una noche, después de mucho tiempo, lo encontré por casualidad. Estaba en una pequeña cafetería cerca de mi casa. Yo había entrado solo para comprar algo rápido antes de volver a casa. Mientras esperaba mi pedido, escuché una voz conocida detrás de mí. «Hola». Me di la vuelta. Era Carlos. Parecía diferente. No sabría decir exactamente qué había cambiado, pero algo en su rostro mostraba cansancio. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me preguntó si podía sentarse. No tenía ganas de hablar con él, pero tampoco quería armar una escena, así que asentí. Nos sentamos frente a frente. Durante unos minutos hablamos de cosas superficiales: el clima, el trabajo, la ciudad. Era una conversación incómoda, llena de pausas. Finalmente él respiró hondo. «Sé que te debo una disculpa», dijo. No respondí. Lo que pasó con el proyecto estuvo mal. Escuché esas palabras, pero no sentí alivio. Durante años había imaginado ese momento. Pensé que cuando llegara sentiría paz, pero no fue así. El resentimiento seguía allí, como una piedra dentro del pecho. «Me equivoqué», continuó. «Tenía miedo de perder la oportunidad y actué mal». Miré la mesa. Una parte de mí quería escuchar más. Otra parte solo quería levantarse e irse. Entonces dijo algo que no esperaba. «Hace unos meses perdí mi trabajo». Levanté la mirada. La empresa hizo recortes. Me quedé sin nada de un día para otro. Guardó silencio un momento antes de seguir.
Y cuando eso pasó, recordé muchas cosas. Entre ellas lo que te hice. Su voz no tenía tono de defensa ni de excusa, solo cansancio. He pensado muchas veces en llamarte, dijo. Pero no sabía si querías escucharme. Yo tampoco sabía qué decir. Durante años había alimentado la idea de que él era el culpable de todo, que yo era la víctima y él, el traidor. Esa historia me había acompañado tanto tiempo que casi se había vuelto parte de mi identidad. Pero verlo allí, sentado frente a mí, derrotado y sincero, comenzó a mover algo dentro de mí. Recordé todas las veces que yo también había fallado en la vida, momentos en los que había decepcionado a alguien, momentos en los que había necesitado que me dieran una segunda oportunidad. La conversación terminó poco después. Nos despedimos con un apretón de manos incómodo. Salí de la cafetería con la mente llena de pensamientos. Esa noche no dormí bien. Las palabras de Carlos seguían resonando en mi cabeza. Durante años había guardado esa herida como si fuera un tesoro oscuro. Pensaba que mantener el enojo era una forma de hacer justicia, pero mientras más lo pensaba, más entendía algo incómodo. El resentimiento no lo estaba castigando a él, me estaba atrapando a mí. Era como cargar una mochila llena de piedras que nadie me obligaba a llevar. Al día siguiente volví a la misma cafetería. No sabía si él estaría allí. No tenía ninguna certeza. Solo sentía que debía intentar algo. Entré. Y ahí estaba, sentado en la misma mesa. Cuando me vio, levantó la mirada con sorpresa. Caminé hacia él. Durante un momento no encontré las palabras correctas. Todo lo que había pensado decir durante la noche parecía haberse evaporado. Finalmente hablé. Lo que hiciste me dolió mucho. Carlos bajó la cabeza. Lo sé. Respiré profundo. Durante años pensé que nunca podría perdonarte. Levantó la mirada lentamente. Pero ayer entendí algo, continué. Seguir guardando ese enojo no cambia el pasado. Hubo un silencio largo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no era dolor. Era más bien como si una puerta cerrada desde hace años finalmente se abriera. Te perdono, dije. No fue una frase espectacular. No hubo música ni lágrimas dramáticas, solo 3 palabras sencillas. Pero en el momento en que las dije sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza, como si alguien hubiera quitado un peso invisible de mis hombros. Carlos no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Nos quedamos en silencio unos minutos, luego comenzamos a hablar. No recuperamos 3 años de distancia en una sola conversación. Eso sería imposible. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar completamente. Pero ese día algo importante cambió. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque había dejado de tener poder sobre mí. Al salir de la cafetería, entendí algo que antes no había comprendido. Perdonar no significa que lo que ocurrió estuvo bien. Significa que decides no vivir encadenado a esa herida para siempre. Y mientras caminaba por la calle, con el sol de la tarde iluminando los edificios, tuve una certeza que no había tenido en años. A veces el mayor milagro no es que alguien cambie, es que el corazón aprenda a soltar. La historia que acabamos de escuchar podría ser la historia de cualquiera de nosotros. No habla de reyes ni de grandes acontecimientos. Habla de algo mucho más cercano. Una amistad herida, una traición que duele y un corazón que durante años guarda resentimiento. Cuando alguien nos lastima, lo más natural es cerrarnos. Pensamos que el tiempo hará desaparecer el dolor, pero muchas veces ocurre lo contrario. El recuerdo permanece y el corazón se endurece poco a poco. Creemos que mantener el enojo es una forma de justicia, como si de esa manera la otra persona pagara por lo que hizo. Sin embargo, el Evangelio que escuchamos hoy nos coloca frente a una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que todos, en algún momento, hemos tenido en el corazón. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Pedro propone un número que ya parece generoso, 7 veces, pero Jesús
rompe completamente esa lógica y responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con estas palabras, Jesús no está hablando de matemáticas. Está hablando de un corazón que aprende a perdonar siempre. Para explicar esto, Jesús cuenta la parábola de un hombre que debía una cantidad enorme de dinero a su señor. Era una deuda imposible de pagar. Sin embargo, el Señor se compadeció de él y le perdonó todo. Pero ese mismo hombre, que había recibido misericordia, salió y encontró a otro que le debía muy poco. En lugar de tener compasión, lo tomó por el cuello y le exigió que pagara hasta el último centavo. La enseñanza es clara: quien ha sido perdonado mucho, está llamado a perdonar mucho. Y aquí es donde la historia que escuchamos cobra sentido. Durante años, el protagonista cargó con el peso del resentimiento. Pensaba que su enojo mantenía viva la justicia. Pero con el tiempo descubrió algo que muchos también descubrimos en la vida. El rencor no encierra al otro, nos encierra a nosotros. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió, ni decir que estuvo bien. Perdonar significa liberar el corazón del peso que lo aprisiona. Eso es precisamente lo que Jesús quiere enseñarnos hoy. Dios ha tenido paciencia con nosotros muchas veces. Nos ha perdonado más veces de las que podemos contar. Y por eso, cuando alguien nos hiere, el Evangelio nos invita a recordar algo esencial. La misericordia que recibimos es la misma misericordia que estamos llamados a dar. Porque al final, el perdón no cambia el pasado, pero sí puede transformar el corazón.